Hoy es lunes del doctor Juan Ramón de la Fuente. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. El rector de la UNAM, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la UNAM, de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, y además presidente del Consejo Aspen Institute México. Querido Juan Ramón, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo les fue? Pues Joaquín, consternado, creo que al igual que yo diría todo el país, por este nuevo terremoto que, como tú decías, para muchos, probablemente un poco más de una tercera parte de la población del país, es una experiencia nueva. Para algunos otros es una experiencia que se reactiva con muchas imágenes y emociones también del pasado, porque precisamente estos eventos, estos desastres inesperados que sacuden buena parte de nuestro territorio, Joaquín, sacuden también nuestras emociones y sacuden nuestras conciencias. Y quizá esta es la mayor de las sacudidas que llevamos todos los que hemos vivido estos temblores. Ya hay que tratar de entender un poco mejor qué pasa con nuestras emociones cuando experimentamos una situación como esta, para poder contender con el fenómeno de la mejor manera posible, partiendo del principio que pues cada uno de nosotros experimenta de manera muy personal estos traumas, porque son verdaderos traumas, y que frente a estas circunstancias extraordinarias, porque a pesar de que sean más frecuentes en México que en otros países, porque vivimos en un territorio que es propicio para ello, no dejan de ser eventos extraordinarios, se despliegan, se activan mecanismos psicológicos y sociales que no son de los que utilizamos cotidianamente, no son los que desplegamos todos los días. Por eso las reacciones que hemos visto, que hemos compartido, que ustedes nos han narrado, son en general muy intensas y a veces complicadas de entender, porque conviven en estas circunstancias emociones que parecieran ser contradictorias, pero que en realidad son parte de un proceso complejo, de una experiencia que es muy intensa, que es muy dolorosa, que es muy cruenta, y que además cada uno de nosotros pone en juego mecanismos de defensa que no necesariamente son iguales. Por ejemplo, inmediatamente después de los sismos, una reacción común fue la negación. Quienes decían, no pasa nada, no es tan grave, y esto es también un mecanismo que algunos despliegan, otros entran directamente en pánico. La experiencia genera angustia, y no es tanto que un mecanismo sea bueno u otro mecanismo sea más enfermizo, digamos, sino que es el conjunto de todos ellos los que nos va permitiendo contender de la mejor manera posible con esta experiencia, que eso sí, en todo caso lo que genera es angustia, fundamentalmente frente a lo sorpresivo, frente a la incertidumbre, frente a la posibilidad de pérdidas, desde luego de pérdidas humanas, de seres cercanos, de seres queridos, pero también de pérdidas que los psicólogos llaman pérdidas objetales, es decir, pérdidas materiales, pero que tienen un particular significado en nuestras vidas. Por supuesto que nuestra vivienda no es nada más un departamento o una casa, es el lugar donde nosotros habitamos, donde nosotros experimentamos buena parte de nuestra vida cotidiana, nuestras pertenencias, más allá del valor material, que en algunos casos puede ser más cuantioso que en otros. Todas ellas tienen un valor psicológico, un valor emocional muy importante, y esa sensación de pérdida es la que nos genera angustia. Y luego viene esta reacción que ustedes han narrado y a la que tú hacías referencia hace unos minutos antes de empezar esta reflexión, estos sentimientos de empatía y de altruismo que se llaman genéricamente de solidaridad, pero son en realidad dos mecanismos que forman parte, yo diría, de lo mejor de nuestra naturaleza humana,
y que en México los expresamos muy en nuestro estilo, con la intensidad propia de nuestra cultura, de nuestras tradiciones y de nuestras formas de ser, pero no dejan de ser mecanismos universales. Ante la embestida brutal de la naturaleza, la respuesta de empatía, la disposición de auxiliar a otros que están en desgracia, es una de estas expresiones que junto con el altruismo nos permiten tener estas expresiones de solidaridad que sí, efectivamente, Joaquín, sí ayudan a paliar el dolor, sí ayudan a sentirnos reconfortados, más allá de la ayuda específica que en muchos lugares y en muchos momentos específicos se pudo constatar. Pero también hay otra gama de sentimientos, Joaquín, que no podemos tratar de disimular o de negar. Allí están y van a ir expresándose de manera gradual en las próximas semanas. Ahí están los sentimientos que se entremezclan de tristeza y de cólera, de irritación, de impotencia, de culpa, que puede dirigirse hacia nosotros mismos o hacia otros. Hay muchos sentimientos encontrados que van a seguir coexistiendo en nosotros todos los días: tristeza y enojo, miedo y desconfianza, necesidad de ayudar y de que nos ayuden. El temor, Juan Ramón. Un temor, bueno, lo vimos con la réplica y lo vimos también con quienes 32 años después, Joaquín, yo tengo algunos testimonios de personas que me han llamado. Hace 32 años yo estaba activo en mi consulta psiquiátrica y participé en la organización de algunas brigadas de apoyo psicológico que hoy, por fortuna, están desplegándose en una forma mucho más organizada que hace 32 años. Pero hay personas que habían superado la experiencia del sismo de hace 32 años y que hoy han vuelto a tener estos ataques de pánico recurrentes, estas imágenes, estos flashbacks que se le llaman, que son imágenes del pasado que surgen cuando un evento de esta naturaleza se recuerda, se altera el sueño y se generan sobre todo sentimientos de mucha angustia, de temor, como tú dices, y de depresión también, sobre todo cuando ha habido pérdidas importantes en nuestras vidas. Ahora, una población que es particularmente vulnerable, Joaquín, y a la que me quisiera referir en los próximos minutos ante estas circunstancias, son los niños. Los niños, y ahora que tantas escuelas, y qué bueno, diría yo, que se están verificando una por una, esa es la política que debe de seguirse. No puede abrirse un solo recinto escolar hasta que no esté verificado por quienes tienen competencia de asegurar que no hay un daño estructural, y esto pues puede tomar algunos días, ojalá que no sean muchos, pero es un proceso que no podemos ni debemos eludir. Bien tomada esa decisión, todos los planteles educativos tienen que revisarse como se han hecho y se sigue haciendo en todos los hospitales y para fines prácticos en todos los edificios. Pero mientras, con los niños, Joaquín, que vivieron todos ellos, los que son niños, por primera vez en estas últimas semanas, la experiencia de 1, 2 o a lo mejor hasta 3 sismos, depende en dónde vivan. Y ahora que no pueden ir a las escuelas, los padres de familia se preguntan, algunos de ellos me han preguntado, ¿qué hacemos con los niños? ¿Cómo les explicamos? ¿Qué tanto les decimos? Y bueno, creo que sí hay mucho que se puede hacer para que ellos puedan poco a poco empezar a procesar la experiencia que, si fíjate, Joaquín, para los adultos nos genera miedo, como tú dices, y angustia. Imagínate los niños que, por supuesto, estaban muchos de ellos en la escuela o en sus casas y que lo sintieron y que vieron a los adultos reaccionar ante ello. Bueno, pues todos tenemos que tratar de procesar la experiencia, de hablar, de expresar, de verbalizar de una manera o de otra, no tanto qué pensamos, Joaquín. La pregunta
fundamental no es qué piensas sobre el temblor, sino tú cómo te sientes. ¿Tú quieres platicar? ¿Quieres dibujar? ¿Quieres jugar? Primero dejar que los niños se expresen porque lo expresan. Y si me permites, Joaquín, compartir con tu auditorio, los que están en Telefórmula lo podrán visualizar y los que nos están escuchando, ayúdame a explicarles unos dibujos que yo recabé precisamente de una niña de 5 años que experimentó el temblor en su escuela y que a lo largo de los siguientes 3 días, en una serie de 4 dibujos, empezó a procesar sus emociones, sus sentimientos a través de dibujos que me gustaría, si se puede, compartir contigo y el auditorio. Y hasta el primero, el del edificio inclinado. Exactamente. Si vemos el primer dibujo, vemos que es el momento del temblor. Ella está en la escuela, esta niña, insisto, de 5 años, acaba de cumplir 6 para ser preciso, de nombre Jacinta, ahí tiene el nombre en el dibujo, si es que se puede ver. Y se ve el edificio en el momento del temblor. Ese es como ella visualiza lo que pasó, ¿no? Y después, en el segundo dibujo, lo podemos ver, ahí ya vemos seguramente lo que ella procesa como imágenes que ya vio en la televisión o que ya escuchó. Ya es ese mismo día, por la tarde, cuando ya hay imágenes de que hay edificios que se caen. Entonces ahí se ve el mismo edificio ya con la mitad desprendida, ¿no? Y se queda un edificio dañado. Y en el tercer dibujo, que lo hace al día siguiente, Joaquín, no es el mismo día, pero sus padres le han dado la oportunidad de que dibuje para expresar lo que se siente, y ahí vemos ya el edificio dañado, pero aparecen 3 personajes, 2 niñas y otro personaje que la propia Jacinta nos dice que es el rescatista. Una niña está recostada y tiene manchas de sangre en la cara, está herida, el rescatista está junto a ella, y del otro lado hay otra que no está herida, pero que está triste. Seguramente también esto tiene que ver con lo que ella ya estuvo viendo en algunas imágenes en la televisión. Y finalmente, al día siguiente, ya estamos hablando del viernes, y nos vamos a la cuarta imagen. Entonces, y yo le pregunté a Jacinta, ¿y aquí qué dibujaste, Jacinta? Y me dijo, bueno, después de todo lo que sufrieron, su edificio se reconstruyó, la niña que estaba herida sanó y otra vez están contentos. Y sigue estando el rescatista porque se vuelve un personaje muy importante en la historia de esta niña. Una niña de 6 años que en 4 dibujos ha logrado empezar a procesar su experiencia. Yo le diría a los padres de familia que nos escuchan, que nos ven y que tienen alguna duda en estos días en los que todavía no podrán ir sus hijos a su escuela, y desde luego que no los manden hasta que no tengan la certeza de que las escuelas están debidamente autorizadas para ello, que les pregunten a sus hijos cómo se sienten, que si quieren platicar, quieren jugar, quieren dibujar, y luego que les expliquen. He visto también en estos días, y me ha dado muchísimo gusto, que en algunas escuelas, algunos padres de familia han elaborado algunos materiales en donde les explican a los niños que vivimos en un territorio en donde las capas de la tierra se acomodan y hay temblores, y que las construcciones que hacemos sobre la tierra algunas veces se caen, sobre todo las que no estuvieron muy bien construidas, otras se caen aunque hayan estado bien construidas, pero son las menos, y los niños pueden ver, visualizar e interactuar con quien se los está explicando cómo hay que proceder, y que vayan también sabiendo que en efecto
vivimos en un territorio que es propicio a los sismos y hay que ir fortaleciendo esta cultura de la prevención. Hablar de estas cosas, Joaquín, dejar que los niños las expresen, es mucho más saludable que tratar de negarlas, que tratar de... hay algunos padres que de manera también comprensible, natural, pero no necesariamente en el mejor de los sentidos, tratan de mandar a sus hijos a otro lado, no hablar del tema, reiterarles que no pasó nada. No, hay que reiterarles que tienen cariño, hay que reiterarles que la familia y la sociedad está cohesionada, que se cayeron casas, pero que no necesariamente se cayó el tejido social, que van a regresar a sus escuelas, que van a regresar a sus actividades cuando todo esté seguro, pero que sí hubo, por supuesto que hubo un problema, y que puede haberlo en el futuro, y que hay que aprender mucho más de lo que ya hemos aprendido, cómo contender con estas circunstancias en el futuro. Seguramente los padres, los que somos padres o abuelos, como es mi caso, ya nos tocaron vivir algunos temblores y les podemos también decir a nuestros hijos y a nuestros nietos, sí, ya vivimos también nosotros un temblor y afortunadamente muchos de nosotros aquí seguimos. Para quienes han perdido algunos seres queridos, el proceso será diferente, Joaquín, será más complicado, viene un duelo difícil. Para quienes han perdido sus viviendas, viene también un largo camino, no va a ser fácil, Este desastre tuvo un significado personal y colectivo en todos los mexicanos. Así es. Y entre todos tenemos que ir encontrando la forma de superarlo. Pero por lo pronto, Joaquín, que los niños puedan en estos días, y seguro lo harán con sus maestros al regresar, que también están ya mucho más sensibles, que puedan empezar a procesar esta experiencia que fue para todos muy traumática y que nos deja un saldo de pérdida al cual tenemos que enfrentar y superar en el curso de los próximos meses, quizá de los próximos años. Gracias, querido Juan Ramón, y qué bueno que te ocupas de algo fundamental que hasta ahora no ha habido atención por la misma emergencia, pero ya cada familia se tendrá que ocupar de los suyos. Gracias, querido Juan Ramón, te mando un abrazo. Así es, Joaquín, y sé de primera mano que tanto la UNAM como los servicios de salud a nivel federal y a nivel de la Ciudad de México tienen brigadas psicológicas que estoy cierto que estarán dando apoyo para quien lo necesite en el curso de la próxima semana. Buenas tardes, Joaquín. Muy buenas tardes, querido Juan Ramón, te mando un abrazo, buenas tardes, que estés bien, saludos. El doctor Juan Ramón de la Fuente, ex rector de la UNAM, coordinador del Seminario de Estudios sobre Globalidad de la misma Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Consejo Aspen Institute Capítulo México.